Dios les bendiga, queridos hermanos. Es una verdadera alegría estar un domingo más, que hoy es el primer domingo de noviembre. Es increíble cómo ha pasado este año, pero también ha sido muy gratificante ver que el Señor nos ha sostenido en estos casi 8 meses de pandemia. ¿Quién iba a imaginar que este año 2020 iba a ser tan complejo? Pero hasta ahora el Señor ha sido fiel. Les saludo con la paz del Señor. Mi deseo es que este tiempo podamos disfrutarlo con la palabra que el Señor nos da, y para ello le quiero invitar que podamos dedicar este tiempo juntos a nuestro Señor. Amado Señor, gracias porque podemos dar testimonio de tu fidelidad con cada uno de nosotros. Gracias por este día. Señor, gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Y en este mes que iniciamos con este primer domingo, queremos reconocer, Señor, tu fidelidad. Gracias por tus cuidados, gracias por tu provisión, gracias porque la iglesia ha sido fortalecida en este tiempo. Gracias porque podemos disfrutar de cómo tú nos cuidas, de cómo tú nos sustentas y provees para cada uno de tus hijos. Señor, te ruego que ahora que vamos a meditar en tu palabra, una vez más nos bendigas, una vez más nos fortalezcas y una vez más, Señor, marques el camino por el cual la iglesia, tu iglesia, debe caminar en este tiempo. Bendice a nuestros hermanos, a quienes nos están viendo, a aquellos amigos, Señor, que se han integrado hace poco y que nosotros tal vez no conocemos, pero tú sí. Bendice a aquellos que hoy se sienten desanimados, tal vez hay hermanos enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en sus vidas. Amén. Amén. Quiero invitarles que por favor puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a dar lectura a un pasaje muy conocido, pero que en este tiempo yo creo que tiene un impacto y una importancia tremenda. Juan, capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabras de nuestro Señor. Juan registró como testigo directo estos mensajes que nuestro Señor les dirigió a sus discípulos, así como otros evangelios narran palabras, conversaciones que el mismo Señor tuvo con diferentes personas de diferentes estratos sociales, con diferentes necesidades. Así Juan relata muy bien uno de los discursos que el Señor dirige a los discípulos. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, uno de los últimos en ser escritos en el primer siglo, alrededor del año 95, 97 después de Cristo, se caracteriza por ser un tratado teológico. Nosotros que estamos estudiando, por ejemplo, el Espíritu Santo, ya sea los días jueves en el nuevo ciclo de estudios bíblicos, como también en estas últimas predicaciones, el Espíritu Santo ocupa un lugar muy importante en la teología de Juan. Y para ello utiliza las mismas palabras que el Señor comunicó sobre esta enseñanza. A diferencia de lo que Lucas enseña en Hechos o Pablo enseña en sus epístolas, acá conocemos la doctrina del Espíritu Santo de la misma boca de nuestro Señor. Y es increíble la profundidad teológica que este Evangelio nos otorga, nos regala. Algunos creen que el Evangelio es para convertir a nuevas personas, pero no. Los Evangelios fueron escritos a la iglesia, a cristianos, a hermanos como nosotros, con el fin de que la fe de ellos fuese fortalecida. Al igual que en este tiempo necesitamos ser fortalecidos por el Señor para que nuestra fe no caiga y permanezcamos firmes en Él, debemos ir a la palabra del Señor. ¿Y qué mejor? Estudiar, meditar, conocer las mismas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor. Este relato se encuentra en el contexto de otros 6 relatos previos. Desde el capítulo 13 hasta el 15, Jesús al menos desarrolla 7 distintos discursos. Se les conoce en la estructura de la epístola o el Evangelio de Juan, se les conoce como los discursos de despedida. Y se dice que estos discursos el Señor los hizo a sus discípulos mientras Él caminaba esa noche que había de ser entregado y posteriormente crucificado. La mayor enseñanza teológica que encontramos en el Evangelio de Juan es precisamente las horas previas a que Jesús fuese entregado y posteriormente crucificado por nosotros. Esto en lo personal me habla de una manera tan fuerte que hasta el último minuto, hasta el último tiempo que Jesús estuvo en medio de sus discípulos, no dejó de pensar en el plan perfecto de salvación. Sabía que en un momento más iba a morir, que iba a ser entregado, y aún así siguió pensando en nosotros. Tanto nos amó, tanto nos amó. El Evangelio de Juan concentra el corazón de todo el Evangelio y de toda la Biblia. Sabemos que la Biblia de principio a fin tiene solo un mensaje, y ese mensaje es la redención de la humanidad.
pero Juan 3:16 concentra el mismo corazón de Dios. Es un pasaje emblemático, es un pasaje maravilloso que nos enseña que de tal manera Dios nos amó, que dio lo mejor, dio a su único Hijo, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este relato de Jesús hacia sus discípulos, el relato de la vid verdadera, es muy interesante, está lleno de simbolismos. Por ejemplo, en este caminar desde Jesús hacia el huerto de Getsemaní con sus discípulos, de seguro estaban estas plantas, la vid, muy característica en la región de Israel. Se dice que el templo también tenía un escudo con el dibujo o la gráfica de la vid. Y la vid en el Antiguo Testamento es todo lo que Dios esperaba de su pueblo, pero que tristemente su pueblo nunca pudo satisfacer o cumplir. Por ejemplo, Isaías 5:7 señala: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Jeremías 2:21 señala: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? La mayoría de las ilustraciones que encontramos en el Antiguo Testamento de la vid está pensada en el pueblo de Israel, pero con una connotación negativa. Es decir, había mucha expectativa del fruto de Israel, pero no lo cumplió. Eso refleja la constante relación de intentar y fracasar, de intentar y alejarse del mismo Señor y no cumplir con lo que Él había establecido en sus leyes, en sus mandamientos. Pero este versículo 1 del capítulo 15 señala: yo soy la vid verdadera. Este es uno de los 7 yo soy que encontramos en la enseñanza teológica de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús marca un antes y un después. Yo soy aquello que siempre el Padre soñó que su pueblo fuese, y a pesar de que no lo cumplieron, en mí se va a desarrollar todo aquello que el Padre quiere que se haga. Jesús se presenta como la consumación perfecta del plan de Dios para la humanidad. ¿Qué mejor ejemplo que haber muerto por ti y por mí, para que nosotros hoy día podamos disponer de una vida verdaderamente plena? Si bien es cierto, se nos ha prometido y lo esperamos, la vida eterna, donde según Efesios, allá en el cielo, habita las más ricas bendiciones espirituales, donde podemos disfrutar y podremos estar para siempre con el Señor. Eso es algo futuro, pero también el hecho de que Jesús haya venido e iniciado este maravilloso reino entre nosotros nos garantiza una forma de vida distinta. No tenemos que sufrir hasta que llegue el día donde no haya más sufrimiento. No, el Señor también nos ofrece en este tiempo, a pesar del dolor y sufrimiento, vivir una vida plena. Eso es lo maravilloso del Señor. Eso es lo maravilloso de que el reino se haya acercado a nosotros. Eso es lo maravilloso del mensaje de salvación de nuestro Señor, que está acá entre nosotros y lo podemos disfrutar. En esta, algunos creen que es parábola, otros creen que es alegoría, que son géneros literarios que tienen un propósito en particular, pero otros creen también que es una mezcla de parábola y alegoría.
Lo cierto es que en este relato, muy cercano para el pueblo judío, para sus discípulos, encontramos 4 personajes. El primero de ellos es el Padre, que viene siendo quien labra, el labrador. Encontramos también a nuestro Señor, en el versículo 5, donde Él dice que yo soy la vid. Versículo 1, yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Versículo 5 también se refiere a los discípulos, otros personajes, como las ramas o los pámpanos. Y también se refiere a aquellos que no permanecen en Cristo como pámpanos inútiles. Es decir, estos 4 personajes que se destacan es el Padre, a través de la figura del labrador, es Jesús como la vid, los discípulos, es decir, tú y yo, como los pámpanos, y aquellos que no creen o no permanecen son los pámpanos inútiles, que el texto nos muestra que deben ser sacados y quemados. Algunos sugieren que este relato del Señor introduce el concepto eclesiástico, es el inicio de una vida en comunidad, donde pueden convivir en una vid pámpanos que llevan fruto y pámpanos que no. Una realidad en la cual Dios va a intervenir. ¿Y cómo va a intervenir? El relato nos muestra que aquellos pámpanos que dan fruto, Dios los va a limpiar para que den más fruto y así puedan dar mucho fruto. Y aquellos que no estén dando fruto, los quitará. ¿Para qué? Para que no entorpezcan la labor o la función de aquellos que sí están dando fruto. Como he señalado, es un relato muy conocido, pero quisiera centrar en esta mañana este relato, esta parábola, esta alegoría, con un aspecto muy importante. ¿Cuáles son los frutos que se esperan de un discípulo? Porque los hay. ¿Cuáles son verdaderamente los frutos que debemos evidenciar como discípulos del Señor? Vamos a ver que acá en el texto, a lo menos hay 4 frutos distintos, que yo espero, que yo ruego al Espíritu Santo que nos confronte en esta hora, que nos ayude, que nos permita reflejarnos en su palabra y que solo Él pueda quebrantar nuestros corazones. Si es que realmente no estamos permaneciendo unidos a esta vid que nos nutre para que demos fruto, mucho fruto y un fruto más abundante. La medida ideal de producción se afirma en una progresión triple. Todo aquel pámpano que lleva fruto, versículo 2, lo limpiará para que lleve más fruto, versículo 2, y para que éste lleve mucho fruto, que lleve fruto, que lleve más fruto y que lleve mucho fruto, es lo que se espera de todo discípulo. Pero ¿cuál es ese fruto? Alguno podría pensar, es el fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5. Puede ser. Pero por regla general de interpretación, debemos encontrar en el texto las claves o los aspectos que Jesús, en este caso, nos está enseñando. Gálatas fue escrita 30, 40 años después, y este relato, que fue escrita en el año 95, pensando en la vida de Jesús, a eso me refiero con 30, 40 años después. Jesús inició su ministerio en el año 30, 33, y en 30 años más escribe Gálatas. Y Juan se escribe en el año 95, haciendo memoria de lo que ocurrió precisamente en el año 30. No sé si me explico, pero yo no puedo sostenerme hermenéuticamente en una interpretación futura si el texto es el que me está dando las pautas para poder interpretar y aplicarlo a mi vida.
Y es así que yo quiero presentar estas 4 áreas o 4 frutos que todo cristiano, que todo discípulo, que todo verdadero discípulo debe evidenciar en este tiempo. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que llevemos fruto. ¿Por qué se le condenó a Israel? Precisamente porque no dio fruto. ¿Y qué espera el Padre como un buen labrador? Que llevemos fruto, que llevemos más fruto y que llevemos mucho fruto. Oh, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Bueno, el primer fruto que yo puedo observar en este relato se encuentra en el versículo 11. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El primer fruto es el gozo. Y sí, hermana, hermano querido, si somos verdaderos discípulos, algo natural que debe ocurrir en nuestras vidas es evidenciar gozo. Bajo esta percepción, no pueden haber cristianos amargados. No, tienen que haber cristianos llenos de gozo, porque ese gozo se sustenta en relación directa cuando estamos conectados a esta vid verdadera. Y no estoy hablando de un gozo pasajero, no estoy hablando de momentos de gozo o de felicidad, estoy hablando de un aspecto interior que es independiente a si nos va bien o nos va mal. Es independiente si tenemos algo material o no lo tenemos, si estamos enfermos o sanos. Es independiente a ello. ¿Saben por qué? Porque este gozo lo nutre nuestro Jesús. Habacuc, este profeta, lo grafica, lo refleja muy bien. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, cuando todo se desmorone, cuando todo aquello que tenga que resultar no resulte. ¿Qué dijo este profeta? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tengo nada, con Dios lo tengo todo, y eso produce gozo. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. La pregunta que corresponde hacernos muy sinceramente es: ¿estamos evidenciando este fruto que el Señor espera de nosotros? No vamos a encontrar este gozo en lo material, en lo pasajero, sino que lo vamos a encontrar directamente en esta relación que como pámpanos tenemos de la vid de Jesús. Si quiere tener una vida victoriosa y llena de gozo, hermana, hermano, aférrese al Señor, abrácese con las pocas fuerzas que tal vez usted tiene en este día y nútrase, llénese de ese gozo que provee nuestro Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y eso es un motivo para gozarnos. Así que gócese, hermano, gócese, hermana, porque el que ha comenzado en usted la buena obra, la está perfeccionando día a día hasta que el Señor venga por nosotros. No se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Él te ama tanto, tanto, tanto. Un segundo aspecto que puedo encontrar como evidencia o como fruto de un discípulo
lo encontramos en el versículo 8 al 10. Dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra permanecer en el libro de Juan o en la teología de Juan es muy reiterativa. Aparece muchísimas veces en este evangelio. Y cuando una palabra es tan reiterativa es porque no solo ahí está el núcleo de lo que quiere enseñar, sino porque revela la prioridad o la importancia que en este sentido aplicamos para todo discípulo que quiera dar fruto. Encontramos permanecer, encontramos discípulos, encontramos que este permanecer se vincula con guardar sus mandamientos, así como Jesús ha guardado los mandamientos de Dios, su Padre, así espera que también nosotros permanezcamos en los mandamientos, en las enseñanzas que nuestro Señor nos ha dado. En otras palabras, el segundo fruto que debemos evidenciar es una vida verdadera de discípulo. Sí, es un fruto. Que los demás vean en nosotros que somos discípulos del Señor. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo lo podemos evidenciar? Cumpliendo aquello que el Señor nos pidió que hiciésemos. Y ahí se abre un abanico tan grande, porque no solo nos pidió abstenernos del pecado, no solo nos pidió resistir en el día malo, no solo nos pidió hacer cosas que no sean malas, sino que también nos pidió ser activos en hacer cosas buenas. No sé si recuerdan esa enseñanza que el mismo Jesús dio a sus discípulos. Si alguien te da una cachetada, pon también la otra mejilla. Si alguien te pide prestado la capa, dale también el abrigo que recién compraste. Si alguien te pide que lleves una carga por 1 milla, no solo anda 1 milla, sino que llévala por 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dar más de lo que se nos pide, de lo que es considerado políticamente correcto? Porque así conocerán que son mis discípulos. Un discípulo no mide cuánto dar para que otro sea fortalecido o bendecido, con tal de reflejar que en mi vida vive el Señor. Algunos de nosotros nos complicamos cuando queremos hablar a otras personas que no conocen al Señor. Y me incluyo porque en mi juventud costó un montón hablar del Señor. Y yo abrazaba una teoría muy personal. Yo decía, ya me cuesta hablar, me da vergüenza, no quiero quedar en ridículo, no quiero que se rían de mí, no quiero que me aíslen. Entonces yo no voy a decir que soy cristiano. Lo que yo voy a decir, lo haré con mi actuar. Así voy a evangelizar. Y claro, era muy lento. Y tal vez pasaba mucho tiempo en que eso se notara. Pero hubo compañeros que me decían, oye, tú eres extraño, tú eres raro, tú no te burlas de los demás, tú no copias en las pruebas, tú cumples con tu... ¿Por qué eres así? Entonces ahí uno se preparaba. Es que soy cristiano, era la respuesta más esperada. Yo no decía, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, es que soy especial. ¿De qué sirve tanto esfuerzo? Si bien es cierto, tenemos que demostrar con acciones lo que creemos, también tenemos que demostrar que somos discípulos al dar testimonio, al abrir nuestra boca
y contar las maravillas de Dios. Hasta que un día, aún me acuerdo, en tercero medio, yo me vestí de valor. Generalmente era después de un culto, fin de semana, llena de reuniones en el templo central. Gracias a Dios, toda mi juventud estuvo aquí en esta iglesia local junto al Señor. Y después de un fin de semana muy especial, yo dije, no, esto tiene que cambiar. Y comencé a hablar del Señor. Y la respuesta que recibí no fue burla, sino fue, yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces. Y a la semana siguiente vino un compañero que yo consideraba un caso perdido, escuchó la prédica, rindió su vida al Señor. Y yo dije, pero qué necio he sido. ¿Saben? Debemos evidenciar que somos discípulos, no solo actuando como se espera que actuemos, sino que también abriendo nuestra boca y contarle a los demás que verdaderamente Dios sí que existe. Y no solo eso, sino que habita en mi corazón, en tu corazón. Y no solo eso, sino que como ha hecho grandes cosas en mi vida, también lo quiere hacer contigo. Aleluya. Dale gracias al Señor, porque aquel que comenzó la obra hace un tiempo, hace años atrás, no se ha cansado contigo. Y en este tiempo, al terminar casi este año 2020, Dios quiere que sigas llevando más y más y más fruto. Y una manera concreta de hacerlo es que los demás se den cuenta y sepan que tú eres uno de ellos, uno de sus discípulos. Un tercer fruto que nosotros observamos en esta enseñanza lo encontramos en el mismo versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tercer fruto es que glorifiquemos a Dios con lo que somos y hacemos. Esto es muy, muy interesante, porque la mayor estima que nosotros debemos tener en nuestro diario vivir no es abrazar aquellos logros que con esfuerzo hemos luchado. Si bien es cierto, la casa propia es un logro muy noble, la mayor gloria de un cristiano no es aquello que en este mundo podamos conseguir. No, la mayor gloria que un cristiano puede dar es que Dios sea glorificado en nuestras vidas, de la manera en que somos y en todo lo que hagamos. De hecho, Pablo nos enseña muy bien este mismo principio, de todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Es decir, hacer que Dios sea reconocido en lo que yo haga o como yo sea. El domingo pasado el pastor Paul nos enseñaba de la manera en que nosotros debemos comportarnos en esta sociedad. Nosotros que somos empleados debemos realizar el mejor de nuestros esfuerzos, no porque el jefe nos va a reconocer o no, sino que en primer lugar es porque estamos haciendo todo para honrar al Señor. Asimismo, aquellos que son jefes y tienen a cristianos como empleados, tienen que tratarlos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque de esa manera también glorificamos a Dios. Y aquí se achica bastante el aspecto en el cual nos debemos de mover. Muchos jóvenes me preguntan, oye Leo, o oye Pastor Leo, si yo hago esto, ¿es pecado? Si yo hago esto, ¿será mal visto? Si la Biblia no lo dice. Entonces, cuando yo recibo ese tipo de preguntas, el mismo hecho que me está haciendo la pregunta evidencia no solo que no está seguro de una respuesta,
no es que no la sepa, sino que necesita guía. Y la manera en que yo respondo no es tratar de imponer un dogma, en el sentido de que, por ejemplo, no, los jóvenes que van a la asamblea nunca deben hacer eso, porque si no, no estás reflejando el espíritu de un verdadero asambleísta. No, yo no digo eso, sino lo que digo, suelo responder, es que si aquello que tú vas a hacer va a glorificar a Dios, pero ¿cómo eso glorificar a Dios? Si aquello que tú vas a hacer va a alegrar al Señor o lo va a entristecer, ahí tú tienes que actuar. Y de eso se trata. Que la manera en que reaccionemos con nuestra familia, con nuestra esposa o esposo o hijos, con nuestros vecinos, en nuestro carácter, la manera en que nosotros seamos debe alegrar el corazón del Señor. Y de la misma manera, todo aquello que hagamos debe honrar su nombre, aunque no sea pensando que es un ambiente religioso o vida de culto, sino que en el día a día. Si yo he de hacer algo por mi hermano, lo hago en primer lugar porque el Señor me pide que lo haga, pero también para que Dios pueda alegrar su corazón con esta evidencia tan natural de que estoy permaneciendo en Él y siendo un verdadero discípulo. Un creyente, un discípulo, un hijo de Dios debe glorificar a Dios con todo lo que es y con todo lo que hace. Increíble, ¿eh? Mire, ya van 3. Debe haber gozo, debe haber la evidencia de una vida de discípulo y también debe evidenciarse que todo lo que hacemos glorifica a Dios. Si el objetivo, el mensaje de este relato es que seamos formados para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto, sería maravilloso hoy día suponer que cada vez que nosotros hacemos algo, estamos glorificando a Dios de una manera progresiva. Más gloria para ti, más honra para ti. Señor, que no sea yo, ya voy a dejar de pensar en mí, sino que voy a empezar a actuar como si todo es para ti, Señor. Y eso, wow, cambia una enormidad la forma en que vemos esta vida y cómo priorizamos aquellos aspectos que a Dios le agradan. Y en cuarto lugar, uno de los frutos que se espera que nosotros llevemos más y más fruto y mucho fruto, lo encontramos en el versículo 7 y en el versículo 16. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Aleluya. El cuarto fruto es que un discípulo debe evidenciar que sus oraciones son respondidas. Un discípulo debe experimentar que lo que ora, Dios lo responde. ¡Wow! Pero qué nivel de cristiano podemos decir. Poder tener todo lo que quiero, porque así dice, todo lo que pidiereis en mi nombre al Padre, yo lo voy a dar. Pedid todo lo que quieran y os será hecho. ¿A quién no le gusta escuchar esto? ¿A quién no le llama la atención saber que tenemos una llave mágica que si sabemos utilizar,
Todo lo que queremos lo tenemos. Pero hay un secreto. Yo creo que las oraciones son respondidas en esta progresión que Dios espera de nosotros. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque para partir piden mal. Lo hacen para gastar en sus propios deleites. Y más encima, piden sin fe. Claro, ¿cómo se va a recibir si no se cree lo que se está pidiendo? De hecho, cuando en el capítulo 5 invita a aquellos que estén enfermos a llamar a los ancianos para que oren por ellos con imposición de mano, ungiéndole con aceite, la oración de fe va a salvar y a sanar al enfermo. La fe es un elemento esencial que debe estar en la oración. Pero yo no puedo tener fe como un solo requisito para pedir todo lo que yo quiera. Porque hemos visto que el discípulo debe glorificar a Dios en su forma de ser y en todo lo que hace. Hemos visto que un discípulo debe evidenciar gozo, y ese gozo genuino que Dios, que Jesús lo provee. El gozo de nuestra salvación es un ejemplo de aquello. Y como tercer aspecto, un discípulo debe comportarse como discípulo y debe notarse que es discípulo en su diario vivir. Si se fijan, son aspectos o requisitos que parten de adentro hacia afuera. Y la oración contestada es la consecuencia directa de estar en una relación personal con el Señor. Es la consecuencia directa de que yo estoy honrando su nombre y es la consecuencia directa de que mi vida se está rigiendo conforme a lo que el Señor espera de mí y los demás lo notan. Es decir, Dios va a responder todo aquello que está según su voluntad. Muchas veces nuestra oración es cambiar la voluntad de Dios, pero no, debemos aprender a pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. Pero ¿cómo entonces podemos pedir en su nombre y recibir todo cuanto queramos? Porque la relación que Jesús nos ofrece, esta estrecha relación que Él quiere proveernos en este tiempo, nos va a enseñar a pedir como conviene, no para nuestros propios deleites, sino que orar en el nombre de Jesús es orar en la posición de Jesús y preguntarse, ¿lo que yo voy a pedir, lo pediría el Señor en mi lugar? Porque eso es pedir en su nombre. Es como si Jesús estuviera pidiendo por nosotros, o dicho de otra manera, es que como que nosotros estuviéramos pidiendo por Jesús. ¡Wow! Y ahí cambia nuestra perspectiva, porque ahí Santiago le dan el clavo. Vamos a pedir como conviene. Vamos a aprender a pedir en la voluntad de Dios. Vamos a aprender a pedir no para gastar en nuestros deleites, sino que nuestra relación va a estar tan conectada con el Padre, con el Hijo, con el Santo Espíritu, que vamos a pedir en su voluntad, en su nombre. Y cuando aprendemos a pedir así, el Señor responde. ¡Aleluya! ¿Será que el Señor no nos responde a esas peticiones que tenemos de hace tanto tiempo? Porque tal vez están centradas en aspectos egoístas, en aspectos que no van a glorificar a Dios. Oh, hermanos, yo creo que el Señor nos muestra un camino mucho más excelente. Conocerlo a Él por medio de Jesús, conocer su corazón para aprender a pedir conforme a su voluntad. Y este fruto va a ser evidente en nosotros. No nos va a extrañar cuando oremos por alguna petición para que Dios sea glorificado y ¡bum!, viene la respuesta. No nos va a extrañar que el Señor va a responder en su tiempo con tremendos milagros, porque si es para glorificar su nombre y no el nuestro, Dios va a responder.
aquellos hermanos que están en el grupo de intercesión de la iglesia. Es una práctica habitual. Oremos porque hay una situación grave de salud. Oramos y el Señor sana. ¿Quién es glorificado? ¿La iglesia? No, el Señor es glorificado y eso está abriendo puertas para que otros crean. Otros nos han dicho, oren ustedes, porque el Señor a ustedes sí les responde. Y cuando escuché eso, di gloria a Dios, porque estamos dando el fruto que Él espera de nosotros en este tiempo. Aprender a pedir para glorificar su nombre. La oración es maravillosa. La oración es la llave. La oración es unirnos al clamor de Cristo, al clamor del Señor, hacernos uno e ir al Padre para que Él se glorifique, ya sea en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en todo lo que yo aspire a hacer. Dios, glorifícate y Él responderá. Aleluya. En este contexto de oración, Mateo, en el capítulo 7, versículo 11, dice lo siguiente. Mateo 7, del 9 al 11, dice lo siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Yo creo que nadie. ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Miren, es muy interesante porque Lucas dice casi lo mismo, pero cambia un par de palabras solamente. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 11, versículo 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Mateo dice cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Para Lucas, todo lo bueno que alguien puede necesitar proviene de su Santo Espíritu. Para Lucas, el Espíritu Santo es lo realmente maravilloso que Dios, que Jesús está dispuesto a dar a aquellos que se lo pidan. Y aquí utiliza una comparación por contraste. Si no hay ningún padre que siendo un mal padre, incluso en esa condición, haga daño a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Dios, que es infinito en misericordia y lleno de amor, según Mateo dará todo lo bueno? Y recuerden que Mateo, siendo judío, consideraba que todo lo bueno proviene de Dios. ¿Se acuerdan el relato del joven rico? Maestro bueno. Y Jesús, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno? Y ese es Dios. Todo aquello que proviene de Dios está dispuesto a dárselo a sus hijos, a sus discípulos. ¿Y cuánto más no les va a dar lo mejor de lo mejor que tiene Dios para sus hijos? Para Mateo es todo lo bueno, para Lucas lo eleva, lo concretiza de una manera más gentil, más de un mundo griego. Para ti y para mí, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Aleluya, aleluya. Y saben, hermanos, que como discípulos, como frutos que debemos dar en este tiempo, la oración es uno de ellos. Y a todos aquellos que pidan, el Señor no solo responderá, sino que dará lo mejor. Y aquellos que pidan de su Santo Espíritu, el Señor le responderá, porque es pedir en su voluntad, es pedir como el Señor mismo lo haría por ti o por mí. Que el Espíritu Santo sea derramado en sus vidas.
Es tiempo de que llevemos fruto, de que llevemos más fruto y que llevemos mucho fruto en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Amén.